En octubre de 2022, el gobierno portugués anunció la nueva visa para nómadas digitales. Esta visa permitía que las personas que trabajaban completamente de forma remota se mudaran a Portugal y vivieran aquí por más tiempo de lo que permitiría una visa de turista típica. El trabajo remoto alcanzó su auge en 2022, porque la pandemia de COVID llevó muchos empleos a ser totalmente en línea. Esta visa era fácil de conseguir y atractiva para extranjeros que buscaban vivir en un paraíso tropical. Portugal destaca por sus bellas ciudades históricas como Oporto y Lisboa, además de playas y surf de clase mundial. Frente a las costas de ciudades como Nazorre y Panichi, el clima nunca se pone demasiado frío y hay sol casi todo el año. El costo de vida es 44% más barato que Londres y 58% que Nueva York, dos ciudades a las que muchos nómadas digitales se mudan por su paisaje, cultura, clima y bajo costo de vida. Desde la perspectiva de un extranjero, Portugal parece el lugar perfecto para vivir, pero detrás de escena de este paraíso tropical, en realidad hay un desastre económico absoluto. Portugal está muriendo como país. Portugal es penúltimo en PIB per cápita en la Unión Europea, solo por encima de Grecia. Y la situación empeora. Entre 2019 y 2024, el precio medio de la vivienda subió 50%, dificultando mucho que la clase baja y media pueda pagar renta o comprar casa. La renta promedio mensual de un departamento de una recámara en Portugal es de 1.200 euros, $1.330. Con un salario promedio de 1.833 euros al mes en Portugal, el trabajador promedio gastaría más de la mitad solo en pagar un departamento de una recámara. Muchos economistas sugieren gastar el 30% de tus ingresos en vivienda, pero en Portugal, la mayoría debe destinar casi el doble en renta e hipotecas. La vivienda es inalcanzable para la mayoría de los portugueses. El país tiene la tercera peor relación precio de vivienda e ingresos, solo detrás de Nueva Zelanda y República Checa. Considerando esto, Portugal tiene una de las poblaciones que más rápido disminuyen en Europa. Se prevé que esta tendencia continúe y que para 2100 la población de Portugal casi se reduzca a la mitad. Con estas alarmantes cifras económicas en uno de los países más bellos de Europa, quizá te preguntes qué falló para que Portugal cayera en esta gran crisis. En 2022, cuando Portugal lanzó su nueva visa para nómadas digitales, esto atrajo a un nuevo público. Esta visa solo se ofrecía a quienes no residían en países de la Unión Europea. Portugal buscaba atraer a personas de América para que se mudaran y trabajaran de forma remota, más que a europeos cercanos. Los nómadas digitales y trabajadores remotos crecieron mucho con la pandemia. En 2022, Portugal buscaba atraer solo a este grupo específico de trabajadores remotos, no a cualquiera. Aunque el gobierno portugués buscaba principalmente a personas con un alto patrimonio neto, otro requisito para calificar a esta visa era que tenías que ganar más de 3.280 euros al mes o $3.635 estadounidenses. Esto supera el salario mensual promedio en Portugal, de 1.833 euros o $2.032. Dado lo alto que se ha vuelto el costo de vida en países como Estados Unidos e Inglaterra, muchos emprendedores y trabajadores remotos se sintieron muy intrigados por esta nueva oportunidad de vivir en Portugal. Durante este tiempo, Portugal también se enfocó en los conocedores de criptomonedas. Portugal ha sido considerado uno de los países más amigables con los impuestos sobre criptomonedas, permitiendo a inversionistas a largo plazo evitar impuestos al residir ahí. Portugal impuso un impuesto del 28% a ganancias de criptomonedas vendidas en menos de un año, pero mantiene 0% para ganancias a largo plazo. A diferencia de Portugal, países como Estados Unidos e Inglaterra graban las ganancias a largo plazo en criptomonedas. Los estadounidenses con muchas criptomonedas lo notaron. Muchos solicitaron la visa de nómada digital de Portugal, esperando vender sus activos allí y evitar impuestos. Desde 2022, tras implementar esta política, se han emitido más de 2.600 visas de nómada digital. En 2024, se calcula que hay unos 16.000 nómadas digitales en Lisboa. La mayoría de estos nómadas digitales vienen de Estados Unidos, Inglaterra y Brasil. El gobierno portugués daba la bienvenida a estos nómadas digitales adinerados, pero los residentes de Portugal pensaban diferente. Con esta rápida afluencia de personas con mayor patrimonio neto, esto llevó a que el costo de vida en general aumentara drásticamente en un periodo de tiempo muy corto. Todo,
Desde víveres hasta restaurantes, entretenimiento y renta, empezó a subir de precio. Para adaptarse a la llegada de nómadas digitales, con mayores salarios, de 2020 a 2023, se estima que unos 60.000 portugueses tuvieron que dejar Lisboa y mudarse a zonas más accesibles del país. Se dice que los residentes que viven en la capital, Lisboa, ya lo han notado. Ya no se escucha nada cuando la selección nacional mete goles. El estadio en el centro ya tuvo una fuerte caída en venta de boletos. Extranjeros llegan a la ciudad y locales se mudan a zonas rurales de Portugal. Portugal tiene una de las tasas de fertilidad más bajas de Europa, con solo 1.35 nacimientos por mujer. Esto está muy por debajo del promedio de la Unión Europea, 1.53, y de la tasa de reemplazo, 2.1 nacimientos por mujer. Con esta tasa de natalidad dramáticamente baja, esto solo contribuirá al colapso inevitable de Portugal. Las tasas de fertilidad bajas suelen estar correlacionadas con una mala economía. Si las parejas apenas tienen dinero para mantenerse, es menos probable que tengan hijos, sobre todo si hay pocos nacimientos. Esto reduce la fuerza laboral y afecta negativamente a una economía en declive. Sin mencionar que muchos de estos nómadas digitales que se mudan a Portugal normalmente solo planean estar aquí por unos pocos años. Pocos se mudan aquí con la intención de formar familia y aportar nueva vida a la economía portuguesa. A mediados de la década de 2010, empresas de alquiler vacacional a corto plazo como Airbnb comenzaron a comprar muchas de las casas y departamentos en Lisboa. Estas viviendas propiedad de Airbnb normalmente no son baratas y casi siempre alojan a turistas en lugar de a los ciudadanos de Portugal. De las 320.000 viviendas en Lisboa, 48.000 están vacías y 20.000 son de Airbnb. Dejando de lado la cantidad de unidades de Airbnb por un momento, este número de viviendas vacías, que representa el 15% del total de unidades habitacionales, es una estadística sumamente alarmante para cualquier ciudad importante. En 2024, la tasa de vacancia era de 1.4% en Nueva York, 3.3% en Los Ángeles, 0.89% en Londres, 1.3% en París y 2.9% en Berlín. En Lisboa, la vacancia de oficinas fue del 9.3% en 2023, mostrando que muchos edificios no se rentan. Esto muestra que muchos portugueses se mudan de ciudades como Lisboa, buscando viviendas más accesibles en zonas rurales o en otros países. Ahora uno pensaría que, con estos números desastrosos y el país en declive, ojalá Portugal tuviera líderes competentes en su gobierno trabajando para que el país vuelva a encaminarse, aprovechando la alta afluencia turística de Portugal, su ubicación geográfica privilegiada y su rica historia. Uno pensaría que un país con estas oportunidades podría avanzar con buen liderazgo, pero el gobierno portugués ha sido históricamente corrupto. Según una encuesta de Ernst Young en 2015, el 83% de los portugueses cree que hay corrupción y sobornos generalizados en su gobierno. Políticos de alto perfil han estado involucrados en corrupción en años recientes. El ex primer ministro de Portugal, José Sócrates, fue arrestado en 2014 por corrupción, lavado de dinero y fraude fiscal. José fue primer ministro de Portugal de 2005 a 2011 y se hallaron 20 millones de euros ocultos en un banco suizo. En 2014, el segundo banco más grande de Portugal, Banco Espírito Santo, colapsó y dejó a sus clientes en la ruina. El colapso fue causado por Ricardo Salgado, quien aprovechó su rol de propietario para evadir impuestos y lavar dinero. Ricardo salió de prisión en Portugal tras pagar 3 millones de euros de fianza y luego escapó del país. Una combinación de eventos como estos ha dejado a los ciudadanos portugueses con una fe extremadamente baja en el liderazgo de su gobierno. Por ello, sus ciudadanos protestan en las calles. Estas protestas se han centrado en los temas de crear viviendas más asequibles y el deseo de aumentar los salarios. El salario mínimo en Portugal es de 822 euros mensuales, $912. Muchos ciudadanos portugueses ganan cerca de esta cantidad de salario mínimo, considerando que más de la mitad de los ciudadanos de Portugal ganan menos de 1.000 euros al mes, o $1.100 estadounidenses. Manifestantes portugueses dicen que estos salarios no compiten con los de nómadas digitales que llegan al país. Solo para dar contexto, desde que se convirtió en una democracia en 1970, Portugal ha tenido dos partidos políticos dominantes. El Partido Socialista es más de izquierda y los socialdemócratas más de derecha. El Partido Socialista ha liderado las últimas 2 décadas, superando al socialdemócrata. Con el reciente aumento de inmigración y salarios estancados, la política en Portugal ha cambiado, ¿no? De hecho, en 2019 surgió un nuevo partido político de derecha,
conocido como el Partido Chega. Cuando nació en 2019, este partido era irrelevante. 5 años después de su formación, Portugal ya no parece un sistema bipartidista. En 2022 y 2024 Portugal realizó elecciones legislativas en todos sus distritos. En las elecciones de 2022, el Partido Socialista ganó la abrumadora mayoría de los escaños, 120 de ellos seguido por el Partido Socialdemócrata, que obtuvo 77 escaños, y el Partido Chega quedó muy rezagado con solo 12 escaños. 2 años después, en las elecciones legislativas de 2024, hubo un cambio considerable en esta elección. El Partido Socialdemócrata ganó una ajustada mayoría con 80 escaños, seguido de los socialistas con 78. Aumento dramático para el Partido Chega, que obtuvo 50 escaños. Tras la elección, André Ventura, líder de Chega, afirmó que Portugal ya no es un sistema bipartidista. También argumentó que los socialdemócratas deberían aliarse con el Partido Chega para crear una mayoría total dentro del Parlamento. André Ventura lidera el Partido Chega con ideas anti-establishment y de soberanía nacional. Ventura también ha estado abogando por políticas migratorias mucho más estrictas y penas criminales más severas, incluyendo la reintroducción de la pena de muerte y las cadenas perpetuas. El nuevo lema del Partido Chega es Dios, Patria, Familia y Trabajo, y está ganando popularidad en Portugal, pese a su intento de unirse con los socialdemócratas. Luis Montenegro, líder del Partido Socialdemócrata, afirmó que si es primer ministro, cerrará el Partido Chega y no negociará con políticas de derecha. A pesar de que el país está en una situación económica muy mala, los líderes de los 3 partidos dicen que hay una oportunidad para recuperarse. Por su ubicación en el extremo occidental de Europa, junto al Atlántico, Portugal es un destino natural para cables transatlánticos que unen Europa con América. Estos cables de fibra óptica se instalan en el fondo del océano. Portugal es clave en la red global de Internet, permitiendo transmisión de datos más rápida y confiable. Portugal ha empezado a invertir mucho en estaciones de aterrizaje de cables avanzadas y recientemente en centros de datos. A medida que Internet continúa expandiéndose y los datos de sus usuarios se vuelven aún más valiosos, los centros de datos se vuelven cada vez más importantes para cualquier país desarrollado. Portugal, al expandir infraestructura digital, atrae empresas tecnológicas globales, generando empleos de alto valor e innovación. Con estos nuevos nómadas digitales, principalmente en Lisboa y Oporto, Portugal se está convirtiendo en un centro en crecimiento para startups tecnológicas. Nuevas startups tecnológicas pueden impulsar la economía y generar empleos para trabajadores poco calificados. Si bien la población de Portugal ciertamente está disminuyendo, un país mucho más grande que Portugal, con aún menos personas, es conocido como Mongolia. Mongolia es el país menos poblado del mundo, con solo 2 personas por kilómetro cuadrado. Descubre por qué Mongolia está tan vacía y pocos quieren vivir ahí en este video.